Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos del SEAT, nuestra comunidad amiga sobre la cultura árabe. Hoy estamos nuevamente en una de estas reuniones y diálogos de Interculturalidad 2026 y estamos justamente con José María Almada Assad. Él es periodista de larga trayectoria en distintos medios. Él nació en Tranqueras, Uruguay, descendiente de libaneses, realiza la revista Hoja de Cedro con temáticas de inmigración, la diáspora libanesa y cultura general. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy con José? ¿Sí? Entre guerra, diversidad y crisis, el impacto en las familias y la sociedad libanesa. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias por la invitación, el saludo a todos. Es un placer intercambiar información, porque de eso se trata, de comunicar, pero también recibir información en un mundo tan mediático como es hoy, tan conectado, con tanta inmediatez en las informaciones. Y bueno, es un placer, como te digo, si bien es una situación de crisis en Líbano, bueno, es un gusto poder analizarlo desde nuestro punto de vista, o más bien compartir algunas informaciones que desde el punto de vista periodístico manejamos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con un par de preguntas un poco para llevar adelante la conferencia y bueno, toda esta información tan enriquecida que vos tenés porque sos una persona que más allá de periodista, tenés esa calidez humana que siempre está en contacto con las familias y que tratás de unir a la comunidad siempre, no solamente de Uruguay, sino de, bueno, de muchos países del mundo. Entonces, ese trabajo, lo quiero destacar también con nuestro público, que muchos te conocen y bueno, los que aún no te conocen, bueno, a partir de ahora van a saber tu gran trabajo. Bien, ¿cómo han afectado los conflictos armados y crisis políticas en Líbano a la estructura de la familia? Por ejemplo, separación, migración, pérdida de miembros. ¿Cómo lo has visto a esto? Antes y ahora, con este conflicto nuevo también. Bueno, yo creo que obviamente es una pregunta bastante amplia que con gusto vamos a tratar de dar algunas pinceladas no tanto la opinión, sino la información que manejamos y que, como decía recién, es muy amplia, diversa y recibimos el bombardeo de información de todos los medios del mundo con distinta credibilidad, en fin, una cantidad de cosas que debemos poner en la balanza antes de difundir. A veces quienes estamos en el periodismo, quienes hacemos un trabajo como Hoja de Cedro, que lo hacemos con muchísimo gusto hacia la comunidad libanesa y también amigos que no son libaneses o descendientes de libaneses y nos honran con la lectura. Tratamos de abarcar otros temas también, pero lógicamente el hilo conductor de Hoja de Cedro es el Líbano y la diáspora. Entonces, bueno, en ese contexto, como tú propones, quisiera hablar bastante o hacer lo posible para hablar del Líbano puertas adentro hoy, Mm. de los hogares en esta crisis porque obviamente, como recién dije, tenemos en la prensa internacional y en la prensa local de la comarca una cantidad de versiones que nos llegan, pero además en la vorágine de todo lo que es la información mundial, con otros conflictos y con otras noticias que acaparan más la atención que esto, que a nosotros nos sensibiliza mucho más porque, claro, tenemos familiares en Líbano, el caso mío y el caso de todos, casi todos los que estamos en la diáspora, tenemos familiares allá, nos comunicamos y sentimos en carne propia, a la distancia, todo lo que está pasando. En cuanto a la pregunta concreta, claro que ha afectado muchísimo, porque hay una afectación material, que es la destrucción mediante las poderosísimas armas que hay hoy en el mundo, que son de destrucción masiva, que tienen una precisión casi quirúrgica con un dron o con una bomba dirigida a destruir un edificio a propósito, aquel objetivo. Y lamentablemente, por encima de la destrucción material, está la que importa, que es la destrucción humana, de la familia, porque vaya si afecta, porque cuando nos toca perder a un familiar por razones naturales en esta parte del mundo o un lugar donde no hay conflicto, esa familia siente por un tiempo largo la falta de aquel familiar que se fue de repente por razones naturales. Imaginemos una familia allá que pierde varios familiares al mismo tiempo bajo los escombros
de un explosivo. Esa familia va a demorar muchísimo más en recomponerse o no se va a recomponer nunca, apenas va a sanar algunas heridas y los sobrevivientes van a sobrevivir. El trauma, la parte psicológica es inenarrable, tiene alcances larguísimos en la vida, deja marcas, no solo las mutilaciones físicas, claro, sino las marcas en el espíritu, en el alma de cada uno, y después todas las otras consecuencias, la pérdida de trabajo, de fuentes laborales, escuelas destruidas, un montón de afectaciones hacia la familia, por eso decía de puertas adentro, en la casa de cada uno, por decirlo de alguna manera, pero claro, hay muchos matices dentro del territorio del Líbano hoy. Quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que hoy durante el día estuve hablando con familiares y amigos en Líbano, vamos, hasta hace un par de horas para ponerme un poco más al tanto para poder charla con ustedes y responder a la invitación con la altura que se merece, y me informé con la voz de mis familiares allá y de mis amigos allá de cómo es realmente la situación, un poco en comparación con las versiones de prensa que recibimos, que son informaciones un poco más generales de la destrucción general. Entonces la afectación es muy diversa porque si bien Líbano es un país chiquitito, del tamaño exactamente del departamento de Durazno, 10.472 kilómetros, tiene zonas que están muy afectadas en la destrucción material, y otras que prácticamente no han tenido, felizmente, situaciones de ataque, pero están en una tensión permanente. E igual el efecto dominó en un país tan chico territorialmente afecta. Entonces, eh, la, la, se produce la separación de familias, los desplazamientos, porque quisiera contextualizar un poquito los ataques de Israel. Se da mayormente en el sur del Líbano, de una manera, no voy a entrar en detalles, la humanidad ve hoy toda la atrocidad que es, cómo no se trata para mí no es una guerra es cuando se declaran una guerra a dos naciones y bueno, se pelean en un campo de batalla, esto es un ataque directo, por más que podríamos analizar el tema Hezbollah y todo lo demás, que en un pasaje capaz que lo mencionamos, pero para hablar de las familias afectadas y los pobladores, que es lo que más duele, el sur ha sido atacado, 50 villas y localidades pequeñas han desaparecido del mapa prácticamente, sus viviendas han sido destruidas, la gente que logró sobrevivir, que felizmente lograron salir antes con toda la inminencia del ataque, y se fueron hacia la zona de la capital, Beirut, a los alrededores, a otras ciudades costeras, como Trípoli, bien al norte, o como en el monte Líbano, que están bastante a resguardo de los bombardeos. Entonces, el sur es donde está más afectado, con el desplazamiento de esas familias que se van a apilarse a casa de familiares en las otras ciudades, con toda esa consecuencia. Entonces, estamos hablando de que es muchísima la afectación, tanto para los que recibieron el ataque directo, ni que hablar las vidas que se perdieron, que ya son miles, con los ataques de hace meses atrás, una cifra mayor, cuando recién se estaba recomponiendo en algo el panorama, vienen estos ataques de las últimas semanas, y en esta tregua muy frágil que estamos viviendo estos días, pero la población libanesa tiene una resiliencia muy grande, se le llama el ave fénix, pero de todas maneras no debemos enorgullecernos de eso, de estar siempre los libaneses asediados por los ataques o por otras guerras, haciendo un poquito de historia, sin alargarnos. Es un país de 6, 7 mil años de civilización, que tiene de las ciudades más antiguas del mundo, que aún conservan el nombre, por ejemplo, tienen vestigios del Imperio Romano. Es un país muy turístico, donde el turismo en épocas normales es una fuente de ingresos muy grande, una riqueza cultural que no vamos a enumerar aquí, pero desde Khalil Gibran a todos los artistas que ha dado Líbano a través de la historia y que hoy lo sigue haciendo, y todos los que están en la diáspora, que traen la sangre libanesa o fenicia, como se quiera decir, en su cuerpo y en el alma.
llevan esa cultura que tiene esa vigencia, que no es un país nacido ayer. Nosotros los latinoamericanos, que somos países de 200 y pocos años, y estamos hablando de un país de 7000 años, que conserva su capital con el mismo nombre, toda esa historia que la mayoría debe conocer, y que sufrió los imperios a lo largo de estos 7000 años, hasta llegar al Imperio Otomano, hasta llegar a la libertad total después del dominio francés, que en forma pacífica, por decirlo de alguna manera, se creó el Líbano actual, y bueno, ahí vino todo el tema del gobierno, pero ahí el gobierno de las confesiones, que más adelante vamos a hablar, las confesiones religiosas, digo. Entonces, se produce esta situación de Israel que en los tiempos contemporáneos, en 1975, después en el 78, en el 82, hizo grandes ataques al sur del Líbano buscando el desplazamiento de los libaneses y apoderarse de territorio. Entonces, es una situación que viene de larga data, la pérdida de vidas, las destrucciones, el ave fénix que se recompone. Sí. Por encima de eso, la guerra civil que tuvo Líbano entre religiones del 75 al 90, por ejemplo, bastante reciente. Yo tengo por acá un libro del embajador de Uruguay en Líbano, Alberto Bosch Rubio, perdón, que era el embajador en esa época. Ya hizo un libro de 250 páginas con una riqueza de fotografías inmensa, con una destrucción visual de lo que era la catombe impresionante, pero él pintó la realidad de lo que fue eso y cómo el Líbano otra vez en poquitos años volvió a recomponer. Están las fotografías de un edificio destruido y al lado el mismo edificio recompuesto en pocos años. Eso es un ejemplo. Bueno, pero lo de Israel en este momento lo más sensible para los libaneses, lo más terrible, porque Israel ataca en esos años y ahí es donde aparece el movimiento Hezbollah, que yo no soy, ojo, que no soy historiador, apenas soy un periodista que trata de estar informado y escucho todas las campanas, pero allá por el 85 se forma Hezbollah, que es un partido político armado y que tiene cargos en el gobierno libanés. Entonces, una convivencia bastante difícil para los distintos sucesivos gobiernos, convivir dentro del Líbano con un partido político que tiene representación, que tiene votos, que tiene base religiosa. Entonces, hace de que ellos, en aquel momento, el movimiento Hezbollah se tomó como norte de responder a los ataques de Israel, y bueno, ahí Israel encuentra para mí la excusa perfecta para seguir atacando y para que ocurra esto, que al mínimo roce en la frontera, bueno, invaden, atacan, y ahora ya están dentro del territorio libanés haciendo una cantidad de atrocidades que, bueno, como dije, no vamos a dar ejemplos, pero en la prensa se está viendo todos los días, en hoja de ser, tratamos no de minimizar el tema, pero tratamos de no ser crueles con imágenes o con comentarios, pero es inevitable que tenemos que poner allí, no podemos mirar para el costado lo que está pasando y más que una opinión, poner testimonios, alguna fotografía, bueno, testimonios que dicen qué es lo que está pasando. Pero no me quiero ir al conflicto en sí, porque la premisa acá es hablar un poco de la gente, cómo está viviendo eso. Entonces, claro que hay separación, por eso que decía, o sea, el sur debió desplazarse rápidamente y gente con una vida normal, gente con un automóvil en su casa, tampoco son una aldea indígena que sale corriendo, la mayoría en sus propios vehículos, con la ropa del cuerpo y alguna más, se fueron al norte. Ahora algunos han intentado volver, a aquellos que la vivienda no se la destruyeron, que son muy pocas, está devastado el sistema eléctrico, las usinas eléctricas, es muy, muy complejo volver a la casa. Pero eso sí, a lo que estamos hablando y al hilo conductor de esta primera pregunta que hacías, ha afectado muchísimo. Pero como vuelvo a reiterar, un poco para cerrar la idea, de que es muy diferente la situación de las familias del sur a otras partes del Líbano, donde también se ven afectadas al tener que recibir a sus familiares, en un territorio que tiene además 1 millón de inmigrantes sirios. Algunos sirios se están volviendo ahora en la casi normalización de su país, pero hay 400.000 o 500.000 palestinos
que están refugiados en Líbano, en ese pequeño territorio de 10.472 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón, que tiene además más o menos 5 millones de libaneses propios, puros, digamos. Entonces, es muy compleja la situación en un pequeño territorio con un ejército desarmado casi, porque Estados Unidos e Israel no permiten que el ejército libanés se arme, porque el grupo Hezbollah se asoció con Irán y ahí genera toda una tensión. Entonces, el gran perjudicado es el poblador libanés, la familia libanesa. Los niños, es una crueldad ver a los niños morir bajo los escombros. Los niños no son terroristas, los civiles desarmados no son terroristas, las embarazadas no son terroristas. Entonces, eso es lo que duele ver en la destrucción de la familia en particular, con consecuencias que, como dije al principio, van a ir mucho más allá de un par de años, un tiempo corto. Lamentablemente esto, y también la inminencia de que esto continúe, porque esta tregua es muy, muy frágil. Es una tormenta que parece que se va a reiterar, pero bueno, confiemos en que no ocurra. Pero bueno, hay una afectación grande, dispar, diferente dentro del territorio del Líbano, pero sí la hay y afecta muchísimo, puertas adentro, al hogar de cada libanés. Bien, esto, todo lo que mencionabas, por ejemplo, a veces, bueno, en internet hay mucha información. Algunos son alarmistas, depende de quién publica, depende de quién hace el video, la entrevista. Y por eso también nosotros hablábamos estos días con los grupos, con los alumnos también, de que nosotros siempre vamos a tratar de contactar y hablar con la gente realmente que tiene contacto, por lo menos con el país que estamos hablando del Líbano. Y como vos tenés esos contactos y bueno, como bien dijiste que te estuviste informando bastante, hablando igual, precisamente siempre lo haces, pero más que nada para traer esta información a la gente que va a ver justamente tus palabras, ¿cómo, cómo interfiere o cómo se ve el tema religioso? Ahí me remito a la siguiente pregunta, como mediador, ¿no? Porque hablaste también de que no se dejaba armar un grupo militar libanés. Bueno, aparecen con este conflicto de que Hezbollah, que Irán, esa es como la excusa que tiene Israel, pero en este punto, ¿de qué manera la diversidad religiosa y cultural de la población libanesa influye en los conflictos y en la convivencia diaria entre las familias? ¿Qué es lo que sucede con el ámbito religioso? ¿Afecta, apoya? ¿Qué sucede ahí? Bueno, 100% afecta. Eh, tengamos en cuenta que Líbano es el país de Medio Oriente con mayor cantidad de confesiones religiosas, orientaciones religiosas. Son 18 reconocidas por el Estado, más algunas que no son reconocidas por el Estado. Ahora voy a comentar brevemente qué pasa con las que no son reconocidas por el Estado. Pero en el Líbano el Estado no reconoce la no religión. Estando en Líbano tenés que tener religión, porque los partidos políticos son afines a determinada religión, a determinada orientación religiosa. Los cargos en el gobierno son ocupados por, por la Constitución de 1943, cuando terminó el mandato francés, y después, sobre todo después de la guerra civil de del 75 al 90, en esos 15 años, se consolidó y se dividieron las aguas y bueno, el presidente es para ti, el vicepresidente, el primer ministro para ti. Ahora lo voy a detallar un poquito más. Pero en cuanto a las confesiones religiosas que existen y que, vuelvo a decir, afectan no digo interfiere, pero afecta, es el diario vivir del libanés autóctono allí, depende políticamente de las autoridades porque son de tal sector religioso o de las otras. Y hablando de esas 18, tenemos un porcentaje grande que ha ido variando de acuerdo a las guerras civiles, de acuerdo a la historia del 43 para acá, después del mandato francés. Había una supremacía de cristianos y ahora hay una supremacía de musulmanes. Pero no es tan sencillo así, no hay dos mitades. Musulmanes, en realidad ellos no se autodenominan musulmanes, sino que tienen cinco confesiones religiosas, cinco orientaciones religiosas bien claras dentro de los musulmanes, como son los chiitas, los sunitas,
los drusos y otras dos minoritarias, pero los chiitas, los sunitas y los drusos ocupan un cargo determinado en el gobierno, como lo vamos a ver ahora, por la Constitución. mm, Entonces, eso es entre la población musulmana, digamos así. Después la comunidad cristiana tiene un espectro mucho mayor. En cuanto al número, es bastante parecido en la población libanesa, pero en cuanto a diversidad de orientaciones dentro del cristianismo, es bien más grande. Los musulmanes tienen esas 5 orientaciones que dije, las 3 principales y otras 2 menores, que son los alauíes y los ismailíes, que son muy minoritarias numéricamente, pero los chiitas y los suníes y los drusos, sobre todo los chiitas y los sunitas, son muy numerosos. Dentro de la comunidad cristiana tenemos un rompecabezas de 12 grupos cristianos, desde la de los católicos maronitas, los católicos romanos, los griegos ortodoxos, los griegos católicos, los armenios ortodoxos, y por allí seguimos. Hay 12 confesiones religiosas dentro del cristianismo. Obviamente que los católicos romanos y los católicos maronitas son directos con el Papa, son de la iglesia tradicional, pero los ortodoxos también tienen su orientación cristiana. Eso hace que haya una diversidad de 18 comunidades religiosas que el Estado reconoce. Pero no solo reconoce, antes quiero decir que aquellas las que no son reconocidas por el Estado son los budistas, por ejemplo, y algunos grupos protestantes que son minoritarios, que no se les prohíbe ejercer su religión, pero no tienen los derechos que ahora voy a comentar, que sí tienen los que profesan las otras religiones. Y en cuanto a la proporción que decía en el gobierno, hoy el presidente de Líbano es mi tocayo, Joseph Aoun, es el actual presidente. Por constitución es elegido entre los católicos, entre los cristianos maronitas en este caso. Nawaf Salam es el primer ministro, que es musulmano, más bien chiita en este caso, a lo que sunita, perdón, me equivoqué, disculpe, sunita, le corresponde por constitución. El presidente del Parlamento, que el Líbano es unicameral, tiene una Cámara de 129 diputados, digamos, legisladores. El presidente de esa Cámara, que es muy influyente también, es el tercer escalón en el mando en el país, es musulmán chiita. Ahí sí. Y el vicepresidente de la Cámara es musulmán druso, o sea que está representado en escalera, están representadas en escalera todas las religiones. Hago esta enumeración para que se tenga en cuenta lo importante que es, o lo influyente que es, no sé si la palabra importante está bien, pero lo influyente que es en la población y la toma de decisiones hacia la población del gobierno, que son de diferentes confesiones, pero bueno, se pusieron de acuerdo en algún momento, la Constitución lo dice, y así tiene que ser el presidente de esta, el primer ministro de la otra, y la asamblea de esto, y así sigue toda la escala. Dentro de los 129 diputados, hay a su vez bancadas de cada grupo minoritario. O sea, es lo mismo que un país donde los partidos políticos se llaman tal y cual y se dividen. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero esto es cuota religiosa. Los votantes católicos eligen eh, su por disciplina partidaria, como se dice por estas latitudes, bueno, eligen a sus representantes. Y así tenemos un gobierno y un parlamento formado totalmente por representantes religiosos oficialmente. Quizá para el mundo occidental eso sea muy raro, pero en Líbano es el común denominador y así funciona. Pero entonces, claro, a tu pregunta, la influencia de puertas adentro en los hogares de los libaneses es mucha, es inevitable. Además, el libanés comparte eso. El libanés, yo soy cristiano maronita, yo soy chiita, entonces, y vota eso. O sea, él elige eso, cada uno tiene su preferencia. O sea, los pueblos eligen sus gobiernos y así es en Líbano. Entonces, vaya si habrá una influencia en la población. Y en este momento de crisis, obviamente que más, hay muchas tensiones. Normalmente es un ejemplo para el mundo el hecho que esas 18 comunidades en épocas normales viven en santa paz, hay
mezquitas al lado de parroquias católicas y ningún problema. Hace poco estuvo el Papa, el mundo lo vio, el Papa se reunió con líderes de todas las comunidades religiosas y se reunieron y charlaron y confraternizaron. Y bueno, no voy a entrar en análisis de religiones, pero no es mi fuerte ni es el tema ahora. Pero creo que es una buena señal al mundo de que el líder mayoritario de una de las dos religiones mayoritarias en el mundo se haya reunido con todos los otros líderes dentro del Líbano, no tuvo ningún rechazo, al contrario, los encuentros fueron muy significativos a los ojos del mundo. Entonces, y eso ocurrió hace muy poco, la visita del Papa fue hace muy poco. Entonces, después tenemos dentro de la población libanesa, prácticamente decía al principio yo de esta respuesta, no existen los laicos. Si bien en la prensa apareció, y es verdad, hubieron algunos movimientos hace algunos años donde las personas querían independizarse de las religiones para regir su vida. Hicieron movimientos, algunas caminatas, paseatas con cartelería, pacíficamente, pero querían ver la forma de llegar a través de algún mecanismo de sacar a la religión del gobierno. O sea, se eligieron gobierno como en otros países por partidos políticos y no por religión. Bueno, no tuvieron éxito, son grupos muy minoritarios que, como dije hoy, viven libremente. El Líbano tiene en eso mucha libertad, no solo libertad de religiones, sino libertad de expresión. Las radios opinan de todo. Eso me cuentan mis familiares allá, ¿no? Que se pelean ¿no? Amigablemente por la radio, a veces por determinados temas, ya sea hasta de un partido de fútbol o al que simpatiza capaz con Israel por alguna razón o con Hezbollah por la otra, pero bueno, sin irme del tema, lo que quiero decir es que esas libertades existen. Entonces los laicos, algunos laicos, un grupo muy minoritario, intentó hacer ese movimiento para ver si lograba que la población empezara a pensar de otra manera. No lo logró. Yo no sé si algún día alguien lo va a lograr. Como decía hoy, el Estado no reconoce la no religión. ¿Y por qué digo esto? Enfatizo en esto. Antes un pequeño paréntesis. Así están los laicos, están los desplazados, los refugiados sirios y palestinos que mencionaba hoy hace un rato, que también recomponen un poco el puzzle interno, porque cada uno viene con sus religiones, su mosaico de religiones, y eso influye también. Pero esos inmigrantes, esos refugiados, no tienen la protección del Estado en cuanto al voto. Entonces, volvemos a quedar con esas 18 confesiones religiosas que son las que eligen el gobierno, conducen el país, por decirlo así. ¿Y cuál es la gran diferencia entre las personas, los libaneses que responden a esas 18 confesiones religiosas? Bueno, tenemos que señalar algo muy puertas adentro, muy de la familia, que es que es el hilo conductor de esta conversación, que es el matrimonio. Entonces, en Líbano solo se reconoce, si yo vivo en Líbano, me puedo casar por mi religión en Líbano, pero si quiero casarme por el civil, tengo que ir a otro país. Se van allí a la isla de Chipre, por ejemplo, que es muy común, nos cuentan nuestros familiares allá, la gente que quiere tener un vínculo civil y se van a casar al exterior. Pero ¿qué pasa? Dentro del Líbano, el matrimonio garantiza el propio divorcio. Te podés casar, te podés divorciar, siempre por la religión. Y aquí el punto quizá más materialista, por decirlo de alguna manera, que es la herencia. O sea que todo lo mismo que ocurre con un matrimonio civil acá en Occidente, allá ocurre con la religión. Entonces, las herencias, en todo sentido, se respetan si el matrimonio es por la religión. ¿Qué pasa? Los que se confiesan laicos o que son de esas religiones minoritarias que mencioné hoy muy a la pasada, no están
protegidos por el Estado porque no están dentro de las 18 confesiones religiosas, son respetados, pero no pueden dejar una herencia, no pueden ejercer una cantidad de libertades y derechos que tienen los que sí pertenecen a las 18 confesiones religiosas, que son la inmensa mayoría, mucho más del 90 y pico por ciento, están dentro de las 18 confesiones religiosas. Pero quería precisar que también hay esas opciones porque no es totalmente monolítico, pero seguramente ni los laicos ni los refugiados van a influir demasiado en que cambie este panorama de las 18 comunidades, no van a cambiar la constitución tan fácilmente, creo yo. Entonces, a la pregunta es eso, influye sí muchísimo en el hogar y por supuesto la convivencia, si bien es muy buena, porque volvemos al país chiquitito geográficamente, donde el vecino o están de novio, que es de esta religión con la otra, ahí se complica, es bastante complicado. También demográficamente, los números dicen de que los musulmanes o de las 5 orientaciones musulmanas tienen más hijos, los matrimonios, que los cristianos, por ejemplo. Entonces eso hace que con el tiempo vaya creciendo el número de chiitas, sunitas, drusos, en comparación con las confesiones cristianas. Pero eso ya es un poco más un detalle. De todas formas, influye sí, por lo que decía, y ante el conflicto, que es lo que estamos viviendo hoy en Líbano, influye porque tensa más la cuerda, o sea, están aquellos que son, porque tenemos que Hezbollah, que es el que está respondiendo militarmente a los ataques de Israel, son los chiitas del sur del Líbano. Hezbollah tiene sus raíces allí y como decía hoy, nació para responderle a Israel militarmente. Entonces hay mucha gente que está con ellos y los chiitas 100%, pero también de otras confesiones, como hay de otras confesiones que porque son chiitas no comulgan mucho. Entonces eso hace que haya conflictos internos hoy en las familias libanesas que no es que vayan a salir a tomar las armas, pero sí están opinando, están hablando en las radios, en los medios locales, de su desconformidad o su conformidad con la actitud de los chiitas, y de las otras religiones lo mismo. Tensa, como decía, tensa un poco la cuerda, hay mucha tensión en el aire, me decían mis amigos allá, mis familiares hoy. Por eso, porque claro, tú apoyás a un grupo terrorista. No es un grupo terrorista, es un grupo militar armado. Y no es que lo haya atacado al vecino, el vecino nos atacó primero y ellos nos están defendiendo porque nuestro ejército local no tiene armas por tal razón, que ya le expliqué hoy. Entonces, eso complejiza mucho el tema religioso en este momento. Pero vuelvo a reiterar, en épocas normales, no me olvido que la guerra civil fue entre cristianos y musulmanes en el 15 años, del 75 al 90. Pero bueno, se siguieron entendiendo bien, la constitución se consolidó de esa manera, el gobierno se constituye así. Para algunas personas, a veces cuando contamos esto, que no pertenecen a la colectividad, se sorprenden enormemente con esta situación. Uno que ya está en esto hace mucho y por temas familiares, también nos sorprendió un poco al principio, pero bueno, hoy es moneda corriente hablar de estas cosas, pero para aquellos amigos que nos escuchan desde afuera de la colectividad, es bueno señalar que eso es lo normal en Líbano, por más que ahora, como decía, la cuerda está un poquito tensa. Es como el integrante de la familia que tiene un desacuerdo con un primo o con un tío, porque siempre al Líbano se le conoce como, o se le conoció para los que estamos dentro de la cultura árabe, como un país pacífico, más allá de la gente, de sus paisajes, de los lugares tan lindos que tiene y la cultura milenaria, que todo esto que mencionás, esta cantidad de colores o crisol religioso, siempre supieron cómo convivir y cómo, por más que a veces han habido épocas de tensiones, han llegado a acuerdos, bien como lo mencionás. Y eso a veces cuando se ve desde afuera y no se entiende bien cómo se maneja el país, se da como a otras interpretaciones, pero es como la familia que no siempre está 100% de acuerdo. A veces hay alguna discusión, una voz en alto, pero bueno, es una familia en sí y cuando viene algo de afuera saben defenderse.
Y es lo Claro, normal, y hay que cuidar es la lo que casa. mencioné al pasar, eso que tú estás diciendo es tal cual y es comparable a lo que lo que recién decía yo en cuanto a que eh, quiero que mi hija se case con fulanito, no con fulanita, acá en el Uruguay, por ejemplo, ¿no? El señor dice, no, no, mi hija se va a casar con este y no con aquel. ¿Por qué? Aquel tiene más dinero, porque es mejor o no sé. Allá es, no, te vas a casar con mi hija porque sos de la misma religión. O sea, igual hay libertades, no es así que te vas a casar y los obligan a casarse, pero como te criás en un hogar de esa religión, es muy difícil que te apartes. Por más que te enamores fuertemente, priman las convicciones religiosas y la familia y alguna presión quizá, pero te terminas casando porque para todos los otros derechos el matrimonio es sagrado, entonces te terminas casando con una persona de tu misma religión seguramente. Así es. Bueno, vamos con otro punto que es muy importante. ¿Cómo impacta la crisis económica actual en Líbano en la calidad de vida de las familias y el acceso a educación, salud y alimentos? Bueno, también influye muchísimo, como influiría en cualquier país del mundo que está en conflicto, en guerra o está, sobre todo está siendo atacado y devastado materialmente. Todas sus estructuras de trabajo, fábricas, centrales energéticas, influye muchísimo, teniendo en cuenta de que no es solo en Líbano que influiría cualquier guerra, sino cualquier ataque, sino que eso es común a cualquier país. Es fácil imaginarse. Pero el Líbano tiene el aditivo, lamentablemente, que venía ya de una crisis económica bastante pronunciada hace varios años, una crisis política, porque si bien yo hablaba recién de las confesiones religiosas y la composición del gobierno, venía complicada la mano, ahora se estabilizó, pero después que se estabilizó aparece este conflicto armado. Se estabilizó el gobierno del Líbano, empezaron de vuelta a reflotarse las oportunidades laborales y, y en cuanto al acceso a la educación, por ejemplo. Hoy de tarde me contaban estos amigos en Líbano y una prima que eh, pues yo le preguntaba particularmente, quería saber en los centros educativos, sobre todo pensando en el mañana, en los niños que pierden la escuela, pierden la oportunidad de ir a la escuela por muchas semanas, por meses quizá. ¿Cómo es? Entonces me explicaban de que, bueno, de tripas corazón, para hablar en criollo. En el sur del Líbano prácticamente ya no existen las escuelas, han sido devatadas, han sido destruidas por los explosivos de Israel cruelmente. Entonces esa población se desplazó hacia, como decía al principio, hacia la zona de Beirut o al monte Líbano, que están un poco al resguardo de los ataques, o al norte directamente, donde no, por ahora no es apetecible para Israel, y se incorporan a algunas escuelas, a algunos centros educativos. Pero ¿qué pasa? Los centros educativos están siendo utilizados por el propio gobierno libanés por necesidad como albergue para esa gente que se va del sur hacia las zonas del norte, el este, el oeste. Entonces, ¿qué instrumentaron? Están como nosotros en la pandemia, que están haciendo educación virtual a través del Zoom, de las plataformas digitales, porque ha sobrevivido bastante bien el tema de Internet en Líbano, que han tenido crisis energéticas y por supuesto todo aquello que es un cable, un tendido del cableado en una carretera está sujeto a los bombardeos permanentes, entonces es muy insegura la conectividad, pero es lo que se está utilizando para muchos alumnos que han quedado sin su local escolar o liceal. No tanto las universidades que están lejos de la zona de conflicto, si bien hay tensión y peligro, ya los estudiantes universitarios es otra historia. Pero los chiquitos, los más chiquitos y los secundarios, están haciendo tomando las clases en forma virtual muchos y otros no, no han tenido casi ningún tipo de problema quienes están de la mitad del mapa del Líbano hacia el norte, porque las escuelas no han sido objeto de uso como refugio, como alojamiento. Entonces, eso ha influido negativamente en la educación, pero no se interrumpió. Por eso que digo de que felizmente hoy tenemos herramientas como Internet que permiten eso.
como pasó, reitero, en la pandemia, todos lo vivimos. Entonces, ver a los chiquitos estudiando a distancia te da un poco de dolor, pero bueno, por lo menos no es lo mismo que la actividad presencial jamás, y mucho menos cuando sabes que estás así encerrado porque están bombardeando tu casa unos kilómetros más allá. Entonces influye mucho en la vida de la educación. Bueno, de la salud ni hablemos, porque este, estamos hablando de los ataques donde se pierden vidas, se mutilan, mucha gente queda herida, mutilada y la familia destruida. O sea que el tema salud ni hablemos. El tema sanitario en general, las enfermedades están a la orden del día porque si bien la capacidad del Líbano es muy buena en cuanto a los servicios de salud y la Cruz Roja hace un trabajo tremendo porque ya viene muy acostumbrada a este tipo de cosas históricamente. Entonces, la Cruz Roja, que para ellos es la Media Luna Roja Internacional, también quiero un pequeño paréntesis. Quienes leen La Hoja de Cedro, si observan así la traducción de las frases al árabe del espacio Khalil Gibran de La Hoja de Cedro, la hace Talia Ram, hace casi los 19 años que tiene la hoja, me lo hace generosamente todos los meses. Esa muchacha es funcionaria rentada de la Media Luna Roja Internacional y me cuenta estos avatares que viven allá. Ella vive, imagínense el trabajo que es eso. Pero bueno, en cuanto a la salud, es complicado. Líbano tiene una capacidad de respuesta buena, pero ante un ataque así es casi imposible salvar todas las vidas que se quisiera. Y las enfermedades, las mutilaciones, los hospitales llenos y algunos hospitales destruidos adrede por los atacantes. Entonces se complejiza todo, las carreteras interrumpidas, los puentes volados, las ambulancias no pueden pasar a veces. Entonces esa capacidad de respuesta, por buena que sea, se ve disminuida. O sea, el tema salud está muy complejo. En las zonas, como decía, siempre tengamos en cuenta que a pesar de lo chiquito que es Líbano geográficamente, hay una buena diferencia del sufrimiento de los libaneses de más al sur que los que están más al norte, que están tensos y que sus propios familiares del sur, o algunos murieron, otros están mutilados, heridos, o sufriendo enfermedades a consecuencia de la falta de agua en algunos casos, y el tema alimentación, que lo preguntabas también, es obvio que de la mano de todo eso, la parte de alimentación es muy precaria. La ayuda, y eso sí aparece en los medios internacionales bastante, que de las manos solidarias de todo el mundo, incluso de Uruguay envió el otro día una congregación de jóvenes, envió a 2 comunidades alimentos secos y otros víveres para ayudar, que por más pequeño que sea, sumado a lo que va llegando del mundo, ayuda. Y de la misma forma, dinero a la Cruz Roja Internacional, o sea, todos los envíos de dinero que quiera hacer cualquier integrante de la diáspora, hay muchos comerciantes en el Brasil, sobre todo que hay empresarios muy grandes, envían dinero a sus familiares directamente, por supuesto, pero cuando quieren colaborar con la comunidad en general, para la compra de medicamentos o lo que sea, lo envían a la cuenta de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Roja Internacional. Entonces, eso hace de que haya una respuesta al tema alimentos, pero obviamente hay caminos que no se pueden utilizar porque Israel los tiene bloqueados, los bombardea, por más que la versión oficial de Israel es que no, que la ayuda humanitaria que vaya tranquila, todos sabemos que no. Entonces es muy complejo, pero se sobrelleva la situación de manera muy lastimosa, por supuesto, tanto en la educación, como decía, la salud de esa manera, y la alimentación, que es muy acuciante porque tenés que comer todos los días y lamentablemente eso no ocurre. Hay embarazadas teniendo sus niños fuera porque le volaron la casa y no voy a entrar en descripciones crueles, pero lo que es un parto hoy en el sur del Líbano es muy tétrico, muy patético para una madre tener un hijo cuando no tiene más la casa y le mataron a los demás familiares, por ejemplo. Y esa descripción me la hacían esta tarde mis amigos. Entonces es muy, muy lastimoso eso. Pero hay otra cara de la moneda que es triste también. Es consecuencia de todo esto, pero miren ustedes los giros que dan todas estas cosas. Me decía una de las personas que hablé, una de las amigas que hablé hoy, que ella es guía turística. Le dije, bueno, me imagino tu trabajo cero, sí, turismo cero, obviamente. En este momento nadie te compra un boleto para ir al Líbano a mirar nada. Entonces,
eh, ella me decía, pero ¿sabes qué? Increíblemente, no me lo dijo increíblemente porque para ella se ve que es moneda corriente en estos casos, pero me contaba que todos esos desplazados del sur, que yo hoy decía que tomaban su automóvil, sus pocas pertenencias y se van a las ciudades del norte, sobre todo a Beirut, la capital, por tener allí los servicios más fuertes, y está el gobierno y todo lo demás, y hay alguna presencia militar local que te da algo de seguridad. Entonces se van a Beirut, pero también a otras ciudades, pero no van y se quedan adentro del auto durmiendo. Algunos van a casa de familiares, como dije hoy, pero dice muchos, José María me decía mi amiga hoy, van a los hoteles, hoteles que están vacíos de turistas, están llenos de libaneses pagando su habitación, porque son gente no adinerada, pero llegan a los hoteles y bueno, yo te tengo que cobrar y yo te voy a pagar. Y van a los restaurantes y parece época turística. Todo el mundo, claro, comiendo lo básico, no están comiendo un banquete, tomando cerveza, van a comer, pero el restaurante está trabajando. O sea que laboralmente, donde fue devastado el sur, ni hablemos, pero fábricas voladas, un montón de trabajos perdidos, claro. Pero a su vez una inyección de dinero le entra a los servicios, a los comercios, a la venta de combustible, porque esa gente viene con sus ahorros o con la plata que tenga o se le dan los familiares y gasta, come, se compra una ropa, las necesidades básicas, claro, hoy día, ¿no? Entonces ella me hacía ver eso y a mí me sorprendió, la verdad que no lo había pensado, que los hoteles estén llenos pagando, ¿no? No es que no son refugiados, son libaneses del sur que están alojados, saben que la plata se les va a terminar y todo lo demás, pero dinamizó un sector como los hoteles y los restaurantes que por la guerra se habían quedado vacíos. O sea que hay una vuelta, es patético, es triste, lamentablemente, decir esto, o sea, decir que están, pero más allá de la tragedia, esos servicios por lo menos están recibiendo un dinero y están sobreviviendo y están a su vez gastando en otras cosas que hace circular la economía y bueno, frágil, pero se sostiene. Eso es en las zonas donde interactúan los que fueron desplazados y los que reciben a los desplazados. En el resto del país la situación está normal, me decía esta amiga y también Talía Ram de la Cruz Roja, que no, si bien no, el turismo sobre todo está paralizado, hay otros servicios que están totalmente normales, siempre con los hombros encogidos y mirando para el cielo a ver si no les va a tocar el bombardeo en algún momento y comunicándose con sus familiares en el resto del país, que es chiquito, están a pocos kilómetros y puede pasar cualquier cosa. Pero en esos lugares la vida sigue normal. Y trabajos como la construcción, que en todo el país venía funcionando muy bien, hasta por consecuencia de las sucesivas guerras en Líbano, siempre está en construcción. Entonces, las empresas constructoras, los ingenieros civiles, los arquitectos, trabajan mucho en Líbano. Y en este momento están trabajando mucho en las zonas de vida normal, digamos así, entre comillas, normal, ¿no? Y seguramente, si esto pasa, que ojalá pase rápido, van a tener mucho trabajo para reconstruir parte del país, ya sea por parte del gobierno o de aquellos que lograron sobrevivir y van a tener logran cómo reconstruir su casa, su edificio, su tienda, su comercio, su fábrica. Lógico, es un poco utópico pensar de que se va a reconstruir de cero alguien que perdió una fábrica, pero bueno, la construcción es un rubro que nunca para en Líbano y lamentablemente también por eso, o sea, la guerra tiene esa tristeza, pero una consecuencia, yo diría, ultra intencional es esto, de que la construcción siempre está dando trabajo y absorbiendo mano de obra de los libaneses en general. Y cuando digo mano de obra calificada. Trabajan muchísimas mujeres arquitectas, ingenieras, y bueno, y obreros también, obreras, porque digo, es una cosa que la mujer ha dado muchos pasos adelante en Líbano, y a veces en la prensa se escuchan cosas que totalmente inciertas, que en eso, en Hoja de Cedro he peleado mucho por eso, en el sentido de tratar de divulgar de que en Líbano hay mujeres astronautas, hay mujeres militares, aviadoras, pilotean aviones de las líneas aéreas
capitán y el segundo al mando del avión son mujeres, en algunas compañías, en algunos vuelos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y me dirán, vaya novedad. Bueno, pero yo soy uruguayo, nunca vi una uruguaya pilotando un avión de línea acá en Uruguay. Bueno, no tenemos más nuestra vieja y querida plura. Pero digo, parece mentira, pero en el mundo a veces se pone aquello de la mujer, se generaliza con otros países donde sí son crueles con las mujeres. Pero en Líbano eso felizmente no existe. Entonces, no me quiero ir del tema, pero estaba hablando de la construcción. Arquitectura e ingeniería de la mano siempre están absorbiendo y dando trabajo, o sea que eso, ese tipo de, si bien influye la guerra, obviamente, no es que te destruyan la casa y el otro día llamas a un arquitecto que te haga otra, no es así, obviamente. Pero sí, nunca le va a faltar trabajo, quizá, a quienes están en ese rubro, desde el profesional hasta el último peón de la escala. Quiero decir también que trabajan mucho en el Líbano, como soy siempre hablando del norte y de otros sectores que no están afectados, los profesionales universitarios de todas las ramas, ¿no? No nos olvidemos que el Líbano tiene 40 universidades, es un récord absoluto. Allí van a estudiar muchachos de todo Medio Oriente y son muy calificadas y este, lo hemos difundido no solo y no tanto en Hoja de Cedro, en cualquier medio ustedes pueden encontrar el prestigio de las universidades libanesas que están muchas veces cuando salen los rankings anuales entre las primeras del mundo, por calidad, por excelencia, por una cantidad de cosas. Esos profesionales, muchos que se quedan en el Líbano, otros se exportan cerebros, se van a trabajar a Arabia Saudita, a otros países del Medio Oriente y a otros, a Europa sobre todo. Pero los que se quedan trabajan, son todos, o sea, es muy difícil que un joven no concurra a la universidad. Entonces, cosa que de repente no pasa. En mi país, el Uruguay, los que vivimos en el interior estamos lejos. Hoy se ha descentralizado, acá en Rivera tenemos lindas universidades, por lo menos los primeros, en la escala terciaria tenemos ya oportunidades, pero hasta hace poco había que trasladarse a Montevideo, todo aquello, pero no me quiero ir del tema. Lo que quiero decir es que en cuanto a la influencia de la crisis bélica en los trabajos, es muy versátil, muy variado, perdón, las consecuencias. Para unos ha sido, por supuesto, muy negativo, para otros, como decía en la construcción, casi que están siempre trabajando. No debe ser fácil remover escombros donde murió gente para hacer de vuelta una casa, por supuesto, pero es su trabajo. Y después está esto que decía, en zonas donde el conflicto no afecta, la vida sigue normal, los profesionales trabajan, profesionales de la salud, egresan muchísimos médicos. Líbano históricamente ha tenido cantidad de médicos por habitante, por decirlo así. O sea, no es que un médico tenga que atender a miles, no, hay muchos médicos. Entonces, tema salud, hoy yo hablaba, hace minutos hablaba de la crisis, obviamente, por razones humanitarias, por los heridos de la guerra y por los muertos de la guerra y las carreteras rotas para que las ambulancias no pasen, y hospitales destruidos, el tema salud en general también está en crisis. Pero los profesionales de la salud siguen egresando de las universidades y bueno, y son reconocidos. Muchas veces en la Hoja de Cedro destacamos algunas operaciones casi milagrosas llevadas a cabo por cirujanos libaneses que vienen acá a Latinoamérica a hacerlo. Eso quiere decir que la buena formación que tienen. Lamentablemente están dentro de un país en crisis donde no pueden desarrollar 100% las habilidades o los aprendizajes de sus universidades. Pero bueno, eso es un poco la, la influencia que tiene la guerra en lo que es educación, lo que es salud, lo que es alimentación. Eh, quizá no lo dije, pero cuando hablaba de los desplazados del sur, hablé de los 55 pueblos destruidos y 1 millón de personas, de los 5 millones de libaneses, 1 millón tuvo que salir del sur. Entonces, vallas influirán todos estos rubros. Perdón. En todos estos rubros hay influencia, claro que sí, pero con esas diferencias bastante notables por estas situaciones que intenté describir para ustedes. Así es.
Bien, es como que también se sabe cómo retroalimentar, más allá del caos y todo lo que sucede, eso es lo que destaca una sociedad resiliente también a distintas épocas, porque no es solamente ahora, ya en toda la historia que tiene ha tenido conflictos bélicos y ha salido siempre adelante. Es lo que caracteriza y a veces como pone a prueba al país a ver qué tan resiliente y capaz es de salir adelante y lo ha demostrado varias veces, Líbano. Así que esto que está sucediendo ahora, yo sé que van a salir adelante nuevamente. Así que bueno, eso esperemos para las familias también, que es uno de los puntos principales que hoy nos interesa, porque a veces como bien hablábamos en los medios periodísticos, se destacan los conflictos desde el punto de vista político, bélico, pero se deja de lado un poco cómo está viviendo la sociedad, la familia. Y eso es lo más importante y es lo que conforma un país también. Entonces, bueno, esa es la parte que a nosotros no, nos interesa trabajar. Por eso, en el siguiente punto, quería preguntarte, justamente en las familias, en la transmisión de ideas, valores o tensiones relacionados con los conflictos de la sociedad libanesa. ¿Cómo, cómo se transmite? ¿Cómo hablan entre familias? ¿Se apoyan más allá de lo que es institucional? ¿Se apoyan entre vecinos? ¿Cómo se ve el día a día entre las familias y qué es lo que le dice el abuelo al nieto sobre esto que está pasando hoy en día? Como para fortalecerse, ¿no? Sin duda. Si no, la familia, como en muchas partes del mundo y como uno desearía que fuera en todo el mundo, es la base de la sociedad, en este caso la sociedad libanesa. Hay ejemplos muy claros, y en cuanto a la pregunta en sí, claro que hay una transmisión de valores mirando por la ventana que la bomba está explotando en el vecino. Mm. Hay una solidaridad muy grande en este momento, pero siempre la hubo. Y si siempre la hubo, más la hay ahora por el conflicto. Mm. Entonces, allí se liman muchas asperezas, muchas diferencias por aquello que hablaba de las religiones, de las orientaciones, pero a la hora de tender la mano al vecino es así. Quiero sustentar esto que estoy diciendo, porque no es para quedar bien o dejar bien a mis paisanos dentro del país allá, sino que si recurrimos a nuestros abuelos, en el caso mío, mi abuelo Elías Sad, que vino de Andaquet acá, del norte del Líbano, y fundó familia aquí en Tranqueras, en Rivera, vino muy jovencito, sin saber el idioma. Bueno, como la historia que casi todos los libaneses padecieron de venir sin dinero, sin desarraigo, Mm. expulsados por el Imperio Otomano de aquel momento, vino mi abuelo, como casi todos. Y las historias de allá, de aquella época y de épocas posteriores y actuales, es que el Líbano siempre fue de familia de puertas abiertas. Dice, nos cuentan y nos muestran y lo vemos en la diáspora, porque hay libaneses que vinieron de allá, que están vivos hoy todavía, de los antiguos, y gente, en el caso nuestro, acá en la frontera, con Libramento Brasil, es fuertísima la comunidad libanesa, tanto en Libramento, que es la ciudad gemela con Rivera, acá al norte, sino en todo el Brasil. San Pablo es la ciudad más libanesa de tienen millones de descendientes libaneses, por más que San Pablo es enorme también, ¿no? de por sí. Pero, y todas las familias libanesas, con integrantes venidos allá y con integrantes nacidos acá, son casas de puertas abiertas. Les encanta recibir gente. Son muy fumadores en Líbano. Es un tema Mm. que si les llevamos el decreto uruguayo allá no, nos corren, porque tradicionalmente fuman. O sea, como decía hoy, es un país de libertades. Entonces, bueno, de elección propia, son muy fumadores y en casi todos los hogares el visitante llega y le ofrecen desde los cigarrillos, el té clásico, el café, bueno, las delicias de cocina que son tan típicas de los libaneses, pero de puertas abiertas, sea para un ajeno, sea para un viajero, y sobre todo la vecindad. Entonces, esa solidaridad que siempre existió, ¿no? Viene de los ancestros nuestros y se refleja en las generaciones nuevas, los más jóvenes hoy. Acá en Uruguay tenemos muchas instituciones, varias instituciones. Capaz que el común de la gente no conoce mucho eso, pero hay varias instituciones consolidadas, con personalidad jurídica, con
como la nuestra acá en Rivera, de 107 años, 110 vamos a cumplir ya casi, con personalidad jurídica, y así la de Salto, la de Durazno, la de Flores, en Montevideo 4 o 5 instituciones consolidadas y realizando eventos, sobre todo eventos culturales y algunas beneficencias, pero son personas instituciones, perdón, que promueven eso, la solidaridad, la amistad, las puertas abiertas siempre. Nunca en la historia de los libaneses en el Uruguay es muy difícil ver libaneses conflictivos. Acá todos vinieron a trabajar, todos vinieron en son de paz. Entonces hay libros que lo documentan. El doctor Antonio Celuja tiene un libro que ya ha desaparecido, Celuja, pero dejó una huella muy grande con sus libros, 2 ediciones del libro Los libaneses en el Uruguay. Cuenta allí desde las anécdotas pintorescas hasta la solidaridad. Esa palabra siempre la repitió en su libro, la repite en el libro. La solidaridad del libanés es enorme. Entonces, dicho todo esto de la diáspora, de nuestros ancestros que vinieron de allá, y la realidad de hoy, no nos queda otra de confirmar y afirmar que en esta situación de crisis están muy unidos. Están muy unidos y lo documentan videos, fotos y cosas que recibimos en forma personal, no de la prensa. Donde los niños de la familia que fue atacado, donde perdieron los padres, son inmediatamente, más allá de la tarea de Cruz Roja, que es lo más, pero son reubicados con otras familias conocidas, familiares o conocidos. Entonces, a la pregunta es eso. Hay una respuesta muy fuerte y la palabra familia, que yo decía hoy, bueno, era un poco el hilo conductor que habíamos dicho que iba a ser esta conversación, es muy sólida el Líbano. Lamentablemente, en este momento, hasta para recoger un herido, una embarazada, para que venga a dar a luz en el hogar del otro, porque le destruyeron la casa y la familia. Pero bueno, en circunstancias normales, eso hace muy placentera la vida en Líbano, bueno, y en momentos de dificultad como este hacen mucho más llevadera la crisis. Así que creo que hablar de familia en Líbano es hablar de casas de puertas abiertas, corazón abierto. Así es, totalmente. Y bueno, la última pregunta como para cerrar, pero bueno, que ya un poco se ha respondido también entre toda esta conferencia es, ¿cómo ha cambiado la composición de la población? O sea, migración, refugiados, desplazamiento interno y efectos que tiene esto en la dinámica familiar y social del país, que ya un poco lo comentaste también, pero a modo de cierre. Seguro, yo ya, como bien decías, un poco lo fui mencionando a través de las distintas preguntas y conversación que estamos teniendo. Hay una influencia grande porque todos estos conflictos que obviamente en este momento, para los que tenemos sangre libanesa, estamos centrados en lo que está pasando al Líbano, pero es un conflicto regional donde interactúan otros países que están en el mismo conflicto y son atacados también por Israel o los líos de Irán con Estados Unidos. Hay una crisis grande y eso moviliza toda la región. Entonces, influye muchísimo, claro, en un país pequeño, donde son hospitalarios, donde las fronteras son abiertas, fronteras secas. No, el ejército libanés no tiene mucho control sobre las personas que vienen a refugiarse y no las expulsa tampoco. Yo dije hoy y lo confirmo, o más bien lo repito, se calcula que hay 1 millón de sirios y disminuye muy poco el número, porque después que están afincados en Líbano, por más que no le vaya maravillosamente bien, prefieren quedarse en Líbano y no volver a Siria, empezar de vuelta en un panorama también incierto, porque Siria tiene sus nanas políticas y militares y laborales. Entonces esos refugiados sirios que vinieron en su momento, cuando Siria estuvo en una crisis tremenda, no van a querer volver. O sea, prefieren estar allí, no ser reconocidos, como decía hoy, por el Estado. O sea, que no tienen los mismos beneficios que los demás libaneses, pero pueden alimentarse, pueden trabajar, ya tienen viviendas construidas. Al principio eran carpas que el gobierno libanés en buenas épocas les daba para que vivieran. Y lo mismo, palestinos, también expulsados por Israel, por lo menos 500.000. O sea que el Líbano hace mucho que no se hace un censo
de buena forma el Líbano, pero se calcula eso, que en esos 10.472 kilómetros cuadrados hay unos 5 millones de libaneses y por lo menos 1,5 millones más de refugiados que viven también, se alimentan también, consumen el agua de allí, absorben, ocupan mano de obra allí. Simplemente, y nadie los expulsa, y no es la intención expulsarlos, sino que el gobierno simplemente no les reconoce los mismos derechos que a sus habitantes lugareños. Entonces, claro que influye mucho la situación de crisis o de guerra, porque estos desplazados de otros países son consecuencia de una guerra. Y hoy, con la guerra dentro del Líbano, con la destrucción, el ataque masivo dentro del Líbano, agudiza todo eso. Entonces, es impensable decir no influye para nada, influye, sí, influye mucho. Y se suma todo lo otro que hablamos anteriormente, la educación, porque esos niños sirios van a las escuelas libanesas. Este, También, si bien el Estado no los protege, no les prohíbe que puedan estudiar, que puedan desarrollarse, que vayan a comprar sus alimentos, no están aislados dentro del Líbano. Entonces influye muchísimo en lo que es el tejido social libanés, lo que son las familias, porque precisamente, si bien son sirios, si profesan la religión sunita, por decir algo, se pueden casar con una sunita autóctona del Líbano. O sea que la influye muchísimo el desplazamiento, tanto dentro del propio Líbano como sobre todo en los países vecinos. El desplazamiento interno, ya creo que ya hablé suficiente en cuanto a cómo ha influido, pero sí, y siempre con aquello de las confesiones religiosas que suman a esa, no digo crisis, porque como lo dije hoy, las confesiones religiosas están no solo respetadas, sino alentadas por el Estado y formando parte del Estado y eligiendo a los gobernantes. Pero claro que sí, que en momentos de crisis y tensión miran para el costado y dicen, caramba, tenemos 1 millón de vecinos acá que no nos pertenecen y se están alimentando de nuestros alimentos, de nuestra agua, están yendo a nuestras escuelas y algunos se están casando con nuestros hombres y nuestras mujeres. Entonces hay una influencia así. Pero no la veo como una influencia tan negativa en cuanto a las otras influencias, como son la pérdida de vidas humanas, la salud, la alimentación, eh, pérdida de materiales y, bueno, pérdida de vidas, ni que hablar. Pero es una dificultad adicional, claro que sí. Bueno, muy enriquecedor tu conocimiento, tu información, todo esto que ha sido un poco también para acercar, bueno, dentro de la gente que tenemos que nos sigue, hay gente que familia, tiene familia en el Líbano, otros que son simpatizantes y bueno, otros pueblos árabes también. Y como para cerrar, ¿te gustaría dejarle un mensaje a las familias que, bueno, no pueden estar en contacto con sus orígenes? Un mensaje que quieras dejar al mismo Líbano para despedirnos. Bueno, mensaje de fe, de esperanza, digo, confirmar que el Líbano, eh, es triste decirlo, pero es como el ave fénix, siempre resurge dentro de las cenizas, seguramente en esta oportunidad no va a ser diferente. Claro que duele, claro que es un proceso que es hora tras hora, día tras día de dolor, de angustia y todo lo que describimos aquí, que es mínimo lo que podemos haber descrito y está en todos los medios, magnificado o no, tergiversado o no, pero está en los medios del mundo lo que está pasando por allá. Pero bueno, creo que el libanés nunca pierde la fe, el libanés tiene, decía hoy, más de 7.000 años de civilización y vaya si habrá atravesado por crisis, por injustas invasiones, donde también había muertes y desplazamientos. Y yo creo que, bueno, hoy, con los medios actuales y con un poquito de cordura que está muy escasa en el mundo, tengamos fe de que nuestro Líbano vuelva a estabilizarse y vuelva a ser el país turístico que todos conocemos o hemos conocido y que las casas sigan de puertas abiertas, que las familias se sigan queriendo, que eso sí no va a cambiar seguramente, pero que sea en un escenario ya no de crisis ni de guerra, sino un escenario de fraternidad, de amor familiar y de trabajo sobre todo, en santa paz, porque la paz es todo, la salud es todo, el trabajo es todo, y eso es lo que queremos para el Líbano y eso es lo que
hago votos para que aquellos que son libaneses y tienen familiares en Líbano así lo vean, ojalá que así sea. Y para aquellos que no son libaneses, bueno, también son espectadores de un país pequeño geográficamente, pero muy viejito, vigente en el mundo, con una civilización milenaria que seguramente se va a reponer de esto y va a seguir luchando y va a salir una vez más de la crisis. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias, José, por esta intervención, por toda esta información y bueno, compartir con nuestra comunidad. Y bueno, mi nombre es Tadmi, represento el CIAT y nos vamos a ver muy pronto en este ciclo de intercultural. Nos vemos muy pronto. Gracias, José. Muchas gracias.